Estamos de vuelta, continuamos en política ambiental. A ver, Diana, donde dejamos la conversación. Entonces decíamos, estos estudios son un requisito que le presenta a la autoridad el permisionario que no concesionario. ¿Cómo define la autoridad las zonas que son, digamos, susceptibles de recibir parquímetros? Esto se hace a través, inclusive está así establecido en el Programa Integral de Movilidad, de acuerdo a la encuesta Origen-Destino, que marca dónde son las zonas destino de viajes en automóvil en la Ciudad de México. Y estas zonas, para ponerlo de una manera simplificada, como mencionaba, es la zona tractora de viajes con motivo trabajo principalmente, que son los corredores alrededor de Insurgentes y Reforma. Si pusiéramos, digamos, una zona de 800 metros, por decir 1 kilómetro, digamos, a cada costado de los corredores Reforma e Insurgentes, esa es prácticamente la zona principal donde se encuentra. Donde está el centro económico de la ciudad. Así es, donde la gente llega a trabajar. También vemos otras zonas, podemos ver zonas, por ejemplo, en Tlalpan, en donde justamente la concentración de hospitales genera una demanda de viajes en automóvil a estas zonas. Ciertos centros, sabemos que es una ciudad policéntrica, la Ciudad de México, centros como Azcapotzalco, otras zonas, centros barriales que demandarían un reordenamiento del estacionamiento en vía pública, justamente por la dinámica económica que se suscita en estos puntos de la ciudad. Entonces, estas zonas... Esos son los candidatos a recibir parquímetros, esas zonas. Esas son las zonas donde se requiere reordenar el estacionamiento en vía pública y que están contempladas así, de hecho, en el Programa Integral de Movilidad, en el eje 3, que se llama Más Movilidad con Menos Autos, que es justamente, y regresar al tema de que esto es una política pública, que está diseñada para el beneficio de la ciudadanía, de las mayorías, y en donde justamente se puedan apreciar beneficios en muchas arenas, como es la seguridad vial, la ambiental, el propio tiempo de la gente y sobre todo la recuperación del espacio público, porque recordemos que el espacio que se utiliza para estacionar vehículos en la calle es público. ¿Qué significa esto? Que es de todos. Entonces, si es de todos, significa que tendríamos que todos tenemos derecho a utilizarlo. Que todos tenemos derecho a utilizarlo, inclusive los automovilistas. Si una persona quiere estacionarse en un cajón en una de estas colonias, ¿qué pasa con los automóviles? Permanecen más de 80% del tiempo de un día estacionados. Es decir, si alguien quisiera ocupar un cajón en algún momento del día donde llegó un particular a dejar su auto, probablemente en todo el día ninguna otra persona lo puede utilizar. ¿Qué es lo que propicia justamente una herramienta como los parquímetros? Que la gente justamente empieza a utilizar únicamente por ciertos periodos del día, máximo 3 horas, ese cajón para que pueda estar disponible para otra persona que quiera llegar a ese punto, a una cita con el doctor, es decir, distribuir de manera más familia. democrática el uso del espacio público. Correcto. ¿Sí? Así es. Y en ese sentido, recordemos que la parte más democrática es liberar banquetas y pasos peatonales, porque justamente si tomamos en cuenta que la política de movilidad los automóviles invadiendo banquetas, invadiendo pasos peatonales. Ahora, Diana, no me dejarás mentir, eso que también es irrefutable, eso no se debe hacer. Un automóvil no debe invadir una banqueta, no debe invadir un paso peatonal, no debe invadir la cochera de un particular, y ocurre. Así es. También hay otros mecanismos al alcance de la autoridad para evitarlo, no solo los parquímetros. Ahora, ¿cuál es el tema? Necesitamos generar justamente un ordenamiento. Claro que siempre está la aplicación del reglamento de tránsito y se puede aplicar en cualquier calle de la ciudad. Aquí el tema es que cuando logramos, además, que existan recursos justamente para la operación y la gestión de estos espacios de estacionamiento, pues justamente se permite que haya una oportunidad de que esos otros recursos o esas otras acciones que pudiera tener la policía de tránsito en distintas zonas de la ciudad se fortalezcan, y que para las áreas específicas de Ecopark se utilice personal especializado y capacitado que corresponda únicamente para la aplicación del programa. Es por eso que
es muchísimo más eficiente tratar de reordenar zonas y polígonos de parquímetros en donde justamente exista la herramienta de los parquímetros. A ver, Diana, hablabas de recursos ahorita. Vamos a hablar de recursos, porque además el tiempo se nos va y se nos va demasiado rápido. Decías, el 30% de los recursos ingresados al programa se devuelven a las colonias vía mejoras, me imagino. El camino administrativo es el siguiente. Se deposita la moneda en el aparato, esta se recolecta por el operador y se deposita ante la tesorería. Se deposita el 30% correspondiente a la contraprestación. La tesorería, es decir, la Secretaría de Finanzas, deposita subsecuentemente por asignación del presupuesto, digamos, el programa operativo anual de la Autoridad del Espacio Público, esos recursos para ejecución anualmente y la programación de estos trabajos. Es a través del seno del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, como ya había comentado, que se definen estos proyectos y se hace toda la planeación, el proyecto ejecutivo y licitación y ejecución ¿Ese comité es comité por colonia? ¿Es comité por delegación? ¿Es por zona de operación? ¿Por zona de operación? ¿Por polígono de operación? Por ejemplo, 10 comités vecinales y esos 10 representantes... Integrados, sí, los comités. ¿Integrados por quiénes? Los comités vecinales, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Pueden ser 10 comités o podrían haber distintos números dependiendo del número de colonias que hay en la zona. Afectadas por el programa. Beneficiadas por el programa. Afectadas para bien o para mal. Exactamente, y es en estos comités donde participa también la delegación. ¿Por qué participa la delegación? Es fundamental para que garanticemos que las acciones también que se estén contemplando en una zona, pues justamente los propios vecinos conozcan cómo poder complementar dentro de los diversos recursos o acciones a emprender por las diversas autoridades en beneficio de estas zonas. Podemos ver... Tenemos, Diana, una lista de las acciones que se han tomado en las colonias, de los beneficios. ¿Nos la podrías compartir? Con muchísimo gusto. Podríamos platicar qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Anzures. ¿Qué es lo que se ha hecho en las Lomas de Chapultepec, que no necesita que le hagan mucho, porque más es una colonia de buen mantenimiento? Bien. Pero nunca sobra. ¿Qué cosas se han hecho en concreto a partir del programa, a partir de los recursos que el programa ha generado para las colonias? Por ejemplo, las primeras colonias acciones que han recibido los beneficios del programa. Platícanos los beneficios concretos. Muy bien. Los beneficios que son, menciono, todos estos beneficios ambientales, de movilidad y de espacio público. No, pero lo que se ha hecho con el dinero, ¿qué es lo que a la gente le interesaría saber? Que es únicamente un beneficio adicional, porque la política en sí ya es el beneficio. Ya la implementación... O sea, ¿el dinero no es lo importante? Es únicamente un beneficio adicional. Ese 30% que ha logrado en las colonias... Es que yo te voy a preguntar una cosa, perdón que te interrumpa. Te comento rapidísimo los beneficios. Venga. En la colonia Anzures, por ejemplo, se acaban de construir 2 parques de bolsillo que pueden ir a visitar. ¿De esos de 14 metros cuadrados? Con Darwin, perdón. ¿De esos de 14 o de 16 metros cuadrados? Un poquito más, son los que además, recordemos, lo que piden las colonias son más ¿Les que... ¿Les pidieron parques de bolsillo? Nos pidieron parques de bolsillo, nos pidieron intersecciones seguras. Por ejemplo, en Polanco ¿cuánto cuesta un parque de bolsillo? Depende de la dimensión. Hay parques de bolsillo de hasta 800 metros cuadrados, eso ya estamos hablando de un parque ya mediano, y hay parques más pequeñitos que pudieran ser de unos 100 metros cuadrados. Sí, el tamaño de 2 cajones de estacionamiento. Inclusive. 4. ¿Sí? Pero podemos ver inclusive que en esos espacios, si se colocan bancas, espacios verdes y demás que la gente está pidiendo y reclamando, pues justamente estamos dando gusto a las colonias a que mejoren sus espacios y sus entornos como ellos lo definen. Entonces hemos visto, por ejemplo, en Polanco, que se rehabilitó todas las banquetas del corredor de Homero, en el tramo de Mariano Escobedo hasta Molière. Con dinero del programa Ecopark. Con el dinero del todas las banquetas de la avenida Homero. Sí. Y hemos visto también, por ejemplo, en Torcuato Tazo también recuperación de banquetas. ¿Se los pidieron los vecinos de Polanco? Insisto, no se aplica el recurso del 30%, si no es porque pasa a través del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde los presidentes de los comités vecinales emiten, digamos, la opinión y la demanda de cómo deben de ejercerse estos recursos. Ahora, ¿es la opinión de ellos la que se sigue o es una opinión más en el comité?
se hace evidentemente en el seno del comité junto con la delegación para complementar justamente las estrategias. Es decir, tiene que ver lo que digan los vecinos y lo que diga el delegado. ¿Quién más participa del comité? Es la Secretaría de Seguridad Pública, la Autoridad del Espacio Público, los comités vecinales y la delegación. Entonces, que corresponda. A ver, teniendo claro una cosa, no es lo que digan los vecinos, es lo que se diga en el comité donde los vecinos sin duda alguna, participan. es una decisión colegiada. Déjame, Diana, ir a la última pausa. Quisiera que dijéramos el último segmento del programa, hablar del otro 70% del dinero y hablar de lo que la Asamblea Legislativa te pidió, ¿no? Información, y creo que el plazo está corriendo, acerca del programa, entiendo también, los vecinos pidiendo a los diputados que por la vía de ellos se les informe qué pasa, cómo opera y hacia dónde va el programa. ¿Te parece? Muy bien. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de vuelta.